Sí, buenos días a todos los participantes del 18º Congreso de Derecho Procesal. Con la gracia de Dios iniciamos esta jornada matutina con un tema que para mí ha sido siempre el norte en darle la mayor motivación a los que ejercemos la profesión de abogado. Y digo esto porque en mis años estudiantiles creo que fui el primero en presentar una tesis sobre el secreto profesional en la abogacía y en efecto cuando se dio la Ley 9 de aquel año 81-82, que precisamente dio lugar a lo que hoy orgullosamente soy. Y digo que acepté como una función social y profesional este cargo de presidente porque considero que más a lo que puede ser el efecto académico, que sabemos muy bien que todo estudiante se motiva a realizar su plan de estudio, hay una parte que debe ser considerada porque nuestra noble profesión, y digo noble porque mi abuela siempre me decía, si va a ser el doctor, que sea el mejor del país. Y precisamente ahí esas palabras siempre custodiaba, motivaba a no salir con un efecto diferente a lo que ella me proyectó como abogado de la familia, y puedo decirle que humildemente tenemos 7 abogados hermanos y llevamos entre la familia 5 abogadas más. Eso quiere decir que la abogacía corre en la familia Polo, y eso doy el mensaje a todos los futuros abogados en esta ocasión, estudiantes, igualmente al que ejercemos la profesión, que consideremos en darle una página diferente a la profesión, esa profesión que es tan noble y que nos abre camino para todo. El abogado, ingeniero, arquitecto, es contador, es de todo. Todos ellos ven en nosotros una representación. Y lo digo por experiencia, yo que me manejo en el mundo del derecho laboral. Gracias por su asistencia. En esta ocasión me permito con mucha motivación igual presentarles a ustedes a 3 expositores que más que en la hoja de vida que podamos presentar de ellos, es el significado de que son miembros fundadores y son miembros del Instituto de Derecho Procesal en Panamá, y que lo hacen, desempeñan esa función con mucha ahínco y motivación para que lo que es la parte académica, lo que es la parte de ética, se desplace en todos los conocimientos que puedan dar lugar a una nueva generación, porque esto es así. Aprendí del doctor Jorge Fábrega, doctor Camilo Pérez, el del doctor César Quintero, lo más elemental, el efecto de humildad. Y eso es lo que hoy deseo transmitir, deseo llevar a todos los que participan de este evento, especialmente a los estudiantes, porque son la imagen del mañana. Estas palabras quedan así, como igual me lo presentó mi distinguida abuela hace aproximadamente bastantes años, y aquí estoy. Bueno, hoy, bajo la visión de ética y práctica de la nueva ley para el ejercicio de la abogacía en Panamá, vamos a presentarle a ustedes a 3 expositores. En este, Nato Cornejo, presidente del capítulo de Veraguas; Manuel Serracín, presidente del capítulo de Chiriquí y doblemente presidente del Congreso, 18º Congreso de Derecho Procesal; y a mi distinguido amigo y hermano Héctor Cárdenas, quien es el presidente del capítulo de Azuero. El efecto de esa manifestación a ustedes, puedo dispensarle la hoja de vida y la trayectoria de nuestro gran amigo Nato Cornejo, quien en su momento me dispuso enviar esa hoja de vida, y me dan un permisito que aquí sí es donde estamos dando lugar. Ay, Dios mío. Uy. Déjame ver. Nato Cornejo. Espera. Sí, pero, disculpe. Nato Cornejo
Es licenciado en Derecho de la Universidad de Panamá, graduado con la distinción Sigma Lambda, maestría en Derecho Comercial por la Universidad Latina de Panamá, maestría en Derecho Penal y Procesal Penal por el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica de Nicaragua, especialista en Derecho Constitucional y en métodos alternos de resolución de conflictos, maestría en Docencia Superior por la Universidad Latina de Panamá, actualmente doctorado en Derecho por la Universidad Santa María la Antigua, miembro de la firma jurídica Bonilla y Asociados, docente universitario, presidente del capítulo de Veragua del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, autor de la obra de los derechos humanos en la sociedad de la información. Para ustedes me permito presentar pues a nuestro compañero y amigo Nato Cornejo. Extiendo mis saludos a todos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros venimos a hablar más que todo sobre la importancia de la ética en el ejercicio de la abogacía. Ser abogado conlleva grandes retos, entre ellos garantizar así la tutela de las partes y de esas personas que acuden a nosotros a solicitar que se les resuelva un problema. Yo siempre le comento a mis estudiantes que la profesión de la abogacía es comparable incluso con la medicina, ya que un error de nosotros puede causar grandes perjuicios, a saber, grandes pérdidas patrimoniales o incluso la libertad de una persona, llegando así lo que son la restricción de los derechos. Hablando más sobre este tema, creo prudente dividirlo en 4 ejes puntuales. Primeramente, sobre todo, lo que es la ética en el ejercicio de la abogacía. ¿Pero por qué cobra relevancia ahora? Porque nos encontramos en algo que se llama la sociedad de la información. ¿Qué quiere decir esto? La sociedad de la información refiere una donde contamos con grandes cantidades de información proveniente de las tecnologías de la información. Es entonces que ¿cómo vamos a definir este concepto? Si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, vamos a encontrar como conjunto de normas morales que rigen la conducta de las personas en cualquier ámbito de la vida. Ahora pregunto, ¿bajo qué normas morales deben aplicarse? Si entendemos que éstas van a cambiar según el tiempo y según la cultura, y más si nos encontramos con una nueva sociedad que tiene grandes cantidades de información que muchas veces no sabemos si la misma es cierta o no, es entonces que tenemos que tomar como norte lo que son los derechos humanos de las partes a fin de lograr garantizar la tutela de los mismos, más nosotros como abogados. La ley de la abogacía se encontró regulada en Panamá originalmente por la Ley 9 de 18 de abril de 1984, misma que fue reformada por la Ley 8 del 16 de abril de 1993. Ahora bien, contamos con una nueva ley, la 350 del 21 de diciembre del 2022. Esta ley busca adecuar los requisitos a fin de que los nuevos profesionales se encuentren manifiestos, se encuentren preparados para los requerimientos de las nuevas tecnologías. Y es que así se propuso en su exposición de motivos de esta ley, ya que se buscó poner a prueba las competencias de los abogados. Y esto permite buscar así la vanguardia. Si bien es cierto, nosotros como abogados idóneos a la fecha, no nos aplica más que todo el tema del examen de la abogacía, debemos estar a la vanguardia. ¿Por qué? Porque en nuestras manos hay gran responsabilidad. Como comentábamos al inicio, la abogacía es una profesión de confianza. Luego entonces, como segundo punto, quiero hablarles sobre los derechos humanos y la sociedad de la información. Nosotros como abogados y los futuros abogados que están escuchando esto, debemos tomar especial relación y tomar en consideración ciertos puntos y ciertos retos que se están realizando, ya que el sentido convencional del ejercicio de la abogacía ha cambiado. Nos vamos a encontrar a que en nuestras oficinas vamos a mantener equipos informáticos, vamos a tener conversaciones por vías telemáticas. Entonces salen a relucir varios temas, como cuáles: la privacidad, la ciberseguridad que tenemos que tener y tenemos que estar conscientes de que estos datos representan información y tienen un gran valor. También tenemos que tener en cuenta el acceso a la información,
versus la desinformación. ¿Qué quiere decir? Que no todo lo que circula, no todo lo que se nos presenta es adecuado. También, como abogados, tenemos que estar dando paso a paso y tomar en consideración las nuevas herramientas, como lo es la automatización y la inteligencia artificial. ¿Qué quiero decir esto? Verlos como aliados y no así como un enemigo. Utilizarlos como soporte de apoyo. Claro está, no utilizar en ellos el 100%, ya que estas tecnologías siempre van a requerir de un operador humano que tenga esa crítica, esa conciencia. De igual manera, nos vamos a encontrar ante una competencia global que debe ser integrada. ¿Qué quiero decir esto? Al desaparecer muchas de las barreras físicas, tenemos que tratar de estar a la vanguardia en el sentido de poder integrar las legislaciones. También tenemos que ser éticas en las comunicaciones que mantengamos, ya que muchas veces una comunicación por WhatsApp o un correo que sea puesto de una manera inadecuada puede causar repercusiones a nuestra manera de ser vistos en la sociedad e incluso inicio de procesos jurisdiccionales. También tener en atención que el acceso a la justicia se debe lograr y debe ser abierto para todos, máxime que contamos con tantas tecnologías. Como tercer punto, es importante que nosotros como abogados estemos preparados. El día de ayer se hablaba en la mesa sobre el tema de la convencionalidad. La convencionalidad exige un reto, ya que busca la preparación por parte de los operadores de justicia. ¿Y por qué digo operadores de justicia? Porque el abogado, por mandato de ley, se convierte en un auxiliar y forma parte del proceso. Sin abogados y sin partes no hay proceso. Y así lo establece nuestro actual Código Judicial en los artículos 619 y 620. Con esto tenemos que propulsar la utilización de estas garantías internacionales que se han formado parte de nuestra legislación para así lograr un proceso constitucionalizado, un proceso donde se garanticen los derechos humanos. Ahora, para ir finalizando, yo traigo una propuesta que me gustaría que consideren, que es la utilización de la argumentación jurídica en la ética profesional. Si bien es cierto, la argumentación jurídica es introducida por el autor alemán Robert Alexis, que implica principios como proporcionalidad y ponderación, estos pueden ser y deben ser utilizados por los abogados, dando lugar así a lo que se llama la argumentación jurídica ética para el ejercicio de la abogacía. Bueno, así yo le he designado. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros nos llegan ciertos casos y debemos utilizar estas formas, estas proporcionalidades a fin de tomar o no tomar un caso, valorar o no valorar cómo debemos proponer esto ante la Administración de Justicia, ya que estas operaciones lógicas no deben caer solo en el jugador, sino nosotros como abogados proponer y decir, esta es la vía para proteger las garantías de las partes, esta es la vía para garantizar un proceso más humano. Como conclusión, nosotros debemos estar al día, debemos estar estudiando y debemos buscar cuáles son las falencias. La educación es la única forma de superación. Gracias. Agradecemos al licenciado Nato Cornejo por su atinada participación y aquí dispensamos la oportunidad al licenciado Manuel Serracín, que es doble presidente del capítulo de Chiriquí y presidente de este congreso. El licenciado Serracín es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Chiriquí, magíster en Derecho Procesal General por la Universidad Autónoma de Chiriquí, posgrado en Maestría en Sistema Penal Acusatorio por la Universidad Autónoma de Chiriquí, posgrado en Maestría en Docencia Superior por la Universidad Autónoma de Chiriquí, posgrado y maestría en Docencia Superior por la Universidad de Chiriquí, exsecretario judicial, alguacil ejecutor en el órgano judicial con experiencia de 20 años dentro de la institución. Fue profesor de Derecho en la Universidad Latina, sede de David, en la Columbus University, y actualmente es profesor en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Cuenta con más de 23 años de experiencia como docente universitario. Es abogado litigante con 20 años de experiencia en el ámbito civil, penal, administrativo, agrario, familia. Se destaca en el ramo procesal civil, su especialidad.
Es miembro del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, asesor de la Junta Directiva Nacional y presidente del capítulo de Chiriquí, miembro del Instituto Iberoamericano del Derecho Procesal, miembro del Colegio Nacional de Abogados y miembro del Colegio Provincial de Abogados de Chiriquí. Con ustedes el licenciado Manuel Serracín, quien tocará el tema acerca de la visión y ética y práctica de la nueva ley para el ejercicio de la abogacía en Panamá. Recibámoslo con un aplauso. Muy buenos días, tengan todos. Hoy nos corresponde hablar un tema bastante sensible que tiene que ver con todos los estudiantes de Derecho de la Facultad de Derecho de este país. Y nos corresponde ver sobre el punto, dice uno, medular, y la visión ética y práctica para nosotros es muy importante. Pero para poder entrar en materia, yo necesito hacer un poco de historia o recuento sobre el ejercicio de la abogacía en Panamá. Y ya mi antecesor tocó una ley que para los años de 1984, donde muchos pues todavía no habían nacido, pero que yo tenía la oportunidad de llegar a pisar los tribunales de justicia en Chiriquí. Esa es la ley 9 del 18 de abril de 1984. Cuando por primera vez tuve la oportunidad de participar en un tribunal, a partir del 2 de abril de ese año, unos días después dictan esta ley que se establece claramente lo que era el ejercicio de la abogacía en Panamá y la reguló por muchos años, prácticamente casi 40 años, porque si lo hubiéramos hecho para el otro año hubieran sido 40 años casi, específicamente. Esta ley permite que muchos de nosotros, antes de esta nueva ley 350, pudiéramos obtener la idoneidad de abogado, pero de una manera distinta a la manera que se obtiene ahora. ¿Y por qué hago el recuento? Porque iniciamos primero con la regulación, pero no directamente, en esa regulación, no directamente teníamos que cumplir con un requisito que es lo que la nueva ley trajo, y es lo que está causando una sensación un poco extraña en los que estudian Derecho, y es el examen o el concepto, el famoso examen que ahora le llamamos el examen de barra. Cuando en 1984 que se crea la ley que regula el ejercicio de la abogacía, solamente teníamos que cumplir con unos requisitos fundamentales. Y prácticamente esos 3 requisitos o 5 requisitos que se estaban cumpliendo para aquella época, uno de ellos, o el más importante, era el de poseer el título que otorga una universidad. En este caso, el título de licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Para nosotros lograr obtener la idoneidad, reuníamos estos requisitos que eran fundamentales y lo presentábamos a la Sala Cuarta de Negocios Generales. ¿Qué hacía la Sala Cuarta? Revisaba todos los requisitos que se pedían en ese momento, y una vez se verificara el cumplimiento, se dictaba un resuelto en donde se le otorgaba al nuevo profesional del derecho un número, una idoneidad que le permitía o le permite el ejercicio de la abogacía en nuestro país. No se tenía ni siquiera que hacer lo que nosotros vinimos conociendo como un seminario. No hacíamos nada de eso. En 1984, cuando yo empecé en los tribunales, ni siquiera tenía la idea de que iba a ser abogado. Prácticamente 40 años atrás. Y en el camino se hicieron algunas regulaciones, como lo dijo mi antecesor, en el año 93 se hicieron algunas adecuaciones y seguimos trabajando con esa ley. ¿Qué sucede? Posteriormente nace la inquietud
de regular el ejercicio de la profesión de abogado en este país. ¿Y a dónde me quiero dirigir? Me quiero dirigir hacia todos los que estudian Derecho, hacia todos los estudiantes que tienen o que deben de tener la misma oportunidad que hemos tenido todos y que todos la pudimos cumplir. Empezando puntualmente, la academia siempre y debe estar siempre en las universidades. Y aquí voy a hacer una crítica, a lo mejor voy a empezar a tocar gallos que van a empezar a doler con relación a esto. La academia está directamente atribuida en las universidades y en este caso la Corte, a través de esta ley 350, está pidiéndole a todos los que cumplen con el requisito de ser licenciados en Derecho y Ciencias Políticas, que son los futuros abogados egresados de una universidad, que van a la Corte, a la Sala Cuarta, y piden el certificado de idoneidad que se otorgaba anteriormente con solo cumplir el requisito de presentar los documentos, y el más fundamental era el título de lo que le otorgaba la universidad al estudiante, o lo que le otorga la universidad al estudiante. El título que dice universidad, en el caso nuestro, Universidad Autónoma de Chiriquí, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, se le otorga o confiere título al licenciado fulano de tal por haber otorgado o cumplido con todos los requisitos y cumplimiento académico de las materias exigidas en esta universidad para otorgar el título de licenciado en Derecho. ¿Quién nos da la autorización ahora para el ejercicio de la abogacía? La Sala Cuarta, que es lo que ha sido siempre. ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo ahora y por qué estamos hablando de esa parte de la visión ética, pero referido al tema? Muchas universidades en este país le están otorgando el título de licenciado en Derecho a muchos jóvenes y ellos van a la Sala Cuarta, hacen la petición y la Corte, a través de los requisitos que se habían presentado, le otorga la licencia o la idoneidad. ¿Qué se quiso hacer con esta ley? La ley quiso regular el ejercicio de la abogacía por una parte, es lo que dice, si la leemos, la ley 350 del 2022. ¿Qué quiso regular la ley? ¿El ejercicio de la abogacía o el crecimiento de los abogados en este país? Hay que ponerle atención. ¿Qué quiso controlar en este caso la Corte con la ley, o qué se quiso controlar con esta ley? ¿El ejercicio de la abogacía a través de la ética, o se quiso controlar el crecimiento de los abogados en este país? Y básicamente ahora, para poderse otorgar esa idoneidad, debemos hacer un examen, y ahora le estamos llamando, ya no es un seminario, ahora le estamos llamando un examen de barra, que es lo que dice el artículo 2 de la ley 350 del 21 de diciembre del 2022. Se tiene que presentar un examen. Posteriormente se crea, después de la ley 350 del 21 de diciembre del 2022, se crea, o la Corte crea, un acuerdo, que es el acuerdo 684 del 23 de marzo del 2023, que adopta la forma en cómo se va a presentar el examen. Y se crean 8 módulos en 4 semanas, y entonces se llega a la oportunidad de lograr tener u obtener la licencia para ejercer la profesión de abogado en este país. Y ese examen que se está presentando en la Corte, o que se tiene que presentar en la Corte, habla sobre la visión, no tanto la visión, sino la parte ética y práctica bajo el concepto de esta nueva ley. Ahí me parece que estamos equivocando un poquito, para no ser tan drástico. Estamos equivocando un poquito, que el examen no debe, y en nuestro concepto de investigación, ser presentado ante la Corte.
Consideramos que debe ser ante un colegio de abogados, que es el que puede regularlo, y también consideramos que puede ser ante la misma universidad que nos otorga el título para ser licenciados en Derecho y Ciencias Políticas. Por una parte. Por la otra, el control del crecimiento en el caso de la parte de la abogacía o de la cantidad no nos debe preocupar tanto. Nos debe parecer necesario y que si todos cumplimos con el requisito, debemos obtener la licencia. Y podemos ejercer la profesión de abogado en este país. En el único punto que nada más tenemos que enderezar el examen y que sea controlado por el Colegio Nacional de Abogados o por una institución académica, y en este caso llámese una universidad, sea pública o sea privada. Yo lo voy a dejar allí porque el tiempo es corto, lo voy a dejar allí para el que me preceda también continúe con la otra parte. Pero en historia no debemos de manejar la parte académica fundada para lo que es la Corte, en donde la Corte también cumple un rol dentro de la sociedad. En mi concepto debe ser manejado el examen por el Colegio de Abogados o por una institución académica, llámese universidad. Muchas gracias. Agradecemos al licenciado Serracín por su atinada exposición y por el tiempo que me ha dispensado a mí como presidente en orden. Y precisamente en esto no puedo callar porque decía el doctor Fabra que el abogado que no hablaba perdía. Y precisamente sobre ese tema, imagínense, yo en 1983 mi idoneidad es la 1160. Hoy en día creo que debemos estar por los 30.000. Y eso indica la cantidad de abogados que ha originado la capacitación, la parte académica de diferentes universidades. Y sin ánimos de herir susceptibilidades, yo me pregunto, pedagógicamente, hice 5 años de día en la Universidad de Panamá, fuera de eso una práctica al consultorio jurídico y posteriormente la tesis. Y bueno, yo veo a veces que las universidades, y hay que decirlo, yo discrepo un poco con Serracín en que sea el colegio o que sea, yo pienso que el efecto de estas responsabilidades es de las universidades, que son las que enseñan, y debe haber un consejo, cual el presidente debe ser la Universidad de Panamá como regente, a fin de establecer que todos pasen bajo un control que sea cabal garantía. Porque yo me pregunto, nosotros, como dijo Nato, es una responsabilidad de confianza que se deposita. Y ahora más aún con lo que ustedes vieron ayer sobre la nueva regulación, sobre, yo veo el título grande, terrorismo y demás, para unos abogados del interior que manejan cosas familiares, de sociedades, y a esos son los que van a enfocar en primera instancia para dar el orden. Esos son los que van a buscar, y escúchense bien, quizás no sea el profeta, pero sí voy a indicar que los primeros casos se van a dar sobre eso, porque todavía ni nosotros mismos como abogados sabemos y conocemos qué arreglo se hizo para llegar a semejante ley. Yo renuncié a 137 sociedades que casi la mayoría eran familiares, porque no me atrevo por una omisión en cuanto al reporte que hay que hacer, me puedan multar con $10.000 por cada caso, válgame Dios. Esto se vio a grandes ligas. Y todo el mundo sabe cómo lo hacemos con los bancos. Los bancos exigen a los panameños una serie de situaciones que está en ley, pero yo veo que los extranjeros, repito, sin herir susceptibilidades, pasan desapercibidos porque a mí me consta y lo he visto en muchas ocasiones. Y digo, oiga, ¿y entonces yo qué? ¿Por qué tengo que llenar tantos requisitos para cambiar un cheque de $5.000? Tengo que decirle a dónde, cómo y por qué. Bueno, señores, la parte emocional, como dije, es la parte de la ética, del ejercicio de la profesión. Y hago a través de una historia que en los años que estuvo el doctor Cuesta, se inició procesos contra abogados. Antes eso no se veía, pero después ya empezó uno. Ahora vayan a ver los diferentes murales donde la idoneidad es suspendida por 6 meses, por 1 año,
y largo, y todo el mundo conoce la situación de parte de la Corte en limitar que justificadamente se hace el juicio que inicia en el Colegio de Abogados, que es el que manda el expediente ya preelaborado para que se determine en la Sala Cuarta y posteriormente una decisión sobre la suspensión de la idoneidad. Bueno, el siguiente expositor es el presidente del colegio, del capítulo de Azuero, el licenciado Héctor Cárdenas, Aquiles Cárdenas Villarreal, graduado en la Universidad de los Estudios de Roma, La Sapienza, donde obtuvo el título de doctor en jurisprudencia con tesis Persona y Derecho Romano en el Código Civil de Justo Rosemena en 1853. Cuenta con posgrado en docencia superior y tiene maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Civil de la Universidad de Panamá. Actualmente cursa el doctorado en Derecho con énfasis en Derecho Civil de la Universidad de Panamá, donde trabaja en la tesis denominada La positivación del principio de no injerencia indebida en los datos personales. Docente de Derecho Civil en la Universidad de Panamá, titular de la cátedra en categoría de agregado en el Centro Regional Universitario de Los Santos, gobernador de la provincia de Los Santos de 2004 al 2008, abogado litigante, socio fundador y apoderado general de la firma de abogados Raúl Cárdenas y Asociados. Con ustedes, el licenciado Héctor Cárdenas, fundador y miembro del Instituto de Derecho Procesal. Muchas gracias, les agradezco la oportunidad aquí al Instituto de esta distinción y bueno, agradezco también a ustedes por el tiempo que me conceden escucharme. Unos minutos hablando de la parte particularmente ética y de ideas de lo que respecta a este ejercicio de nuestra profesión. Y por cierto, enlazándome a lo anterior, aquí hablando de nuestro presidente, 1600, yo soy la idoneidad 3086 del 94, o sea, en 14 años, más o menos 1000 idoneidades, que era un cálculo que hacía con mi difunto padre. Del 94 al 2024 hay 26.000 idoneidades adicionales, o sea que va un crecimiento exponencial. Pero debo decir que obviamente es porque es una excelente profesión, así que mucha gente quiere estudiarla y me parece que el asunto funciona perfectamente y lo importante es hacerlo adecuadamente. De hecho, en mi casa todos somos abogados, menos mi madre, y en el caso de mi familia ya propia, tengo un hijo estudiando abogacía y otro que va a entrar a la facultad, así que creo que esa cifra va a seguir en aumento. Lo importante es que tengamos buenos profesionales. Bien, entonces en ese sentido me interesó mucho, prácticamente me gustó mucho el título del tema que nos pusieron, porque condensa el tema, bueno, un tema muy amplio. Como diría el gran escritor argentino Jorge Luis Borges, habría que hacer un breve resumen del infinito para poder hablar de esta cuestión ética profesional, pero sí tenemos que darle una visión, o sea, hacia dónde queremos ir con esto, y es importantísimo. Esta palabra visión, por cierto, proviene de un verbo latín que es video, que bueno, usamos mucho ahora por las pantallas, pero viene en realidad de conocimiento y de sabiduría. De ahí derivan las palabras como Wissen o Wisdom o Weisen en alemán, y proviene del sánscrito vidya, que es de donde proviene también la palabra ideas. Por eso lo mencioné antes, o sea, que tiene que ver con una cosa teórica y de pensamiento y de uso de la cabeza. Y en este caso, casualmente, la parte esta de ethos, por otro lado, es también una especie de práctica. O sea, las éticas más famosas que conocemos, o sea, bueno, al menos la más famosa de los grandes filósofos griegos, en ambos casos, tanto la Nicomaquea como la dirigida a Meneceo, son éticas muy prácticas, son dirigidas a seres muy queridos, a hijos, a sobrinos,
para indicarle cómo se vive una buena vida. En el caso de Epicuro, feliz. También no es mala idea. Entonces, o sea que cuando generamos una ética, pensando así cortísimo en esos filósofos griegos, es porque le queremos decir a una persona cómo vivir bien. Así que sería cómo practicar una profesión bien, o sea, cómo hacerlo adecuadamente. Y como iría a la conclusión final, es la única manera de serlo, o sea, que eso nos constituye. Si no lo hacemos de esa manera, no tenemos una vida correcta, o no somos unos buenos abogados, o de hecho no somos ni siquiera abogados, aunque tengamos un título en frente. Pero bueno, el asunto es cuáles son esas normas. Y de hecho, el asunto ese de que esto se ligue a conocimientos de filosofía y de pensamiento, no es nada más de los filósofos griegos, sino el mismo derecho romano. Hay un fragmento con el cual inicia el digesto, donde Ulpiano nos recuerda, digo yo, si uno se hace parte de la tradición jurídica romana, que nosotros nos parecemos como a sacerdotes, dice Ulpiano. Yo me estoy pegando ahí, no al piano, pero dice que nosotros éramos similares a sacerdotes, porque estudiábamos la justicia. ¿Okay? Y por eso dice Ulpiano que en ese caso nosotros, de hecho, somos las personas que estudiamos la verdadera filosofía, dice Ulpiano, o sea, los juristas, los que estudiamos la justicia, porque, entre otras cosas, decía, tenemos que discernir lo justo de lo injusto, o lo bueno de lo malo, y la verdad es que esa tarea es bien complicada, ¿no? O sea, es el asunto que reitero, daría para un tema aquí bastante amplio. Pero bien, viendo lo del tiempo, en este caso, el examen al que hacía alusión mi amigo Serracín, habla casualmente, para ejercer esta profesión, nos impone ciertos conocimientos prácticos, dice la misma ley 350 del 22, que requiere conocimientos prácticos y éticos. Pero con lo que les dije anteriormente, esa ética Nicomaco, eso es conocimientos prácticos, o sea que parecía redundar éticos y prácticos, porque en realidad son cosas que necesitamos hacer, pero sí hay una diferencia y es importante. Y bueno, no para dar ideas, pero por ejemplo, si uno quiere ser abogado en Italia, tiene que estar en una práctica, o sea, tiene que inscribirse en un libro práctico donde tiene que asistir a audiencias, redactar demandas, etcétera, que entre otras cosas son unas cosas que quisiera dejar aquí. No es para entorpecer a los que están por graduarse, yo tengo, reitero, uno en fila y otro que va a entrar, pero la parte práctica no es una parte insignificante. O sea, el hecho, es más, si vamos a otra tradición jurídica como la norteamericana, en casi la mayor parte, eso, y que nos gusta agarrar el nombre de ellos, el examen para ser un barrister, o sea, y en Inglaterra sobre todo, es muy difícil, y para poder acceder a los juzgados, hay que observarse la práctica de los juzgados, de cómo practican, cuáles demandas se admiten, cuáles no, qué pruebas se admiten, dónde están los amparos, eso que hablaban todos estos grandes expositores que hablaron ayer. El barrister tiene que estar al día con la sentencia de las cortes y tener un conocimiento bastante amplio. O sea que tenemos dos tipos de examen, uno que es más o menos teórico, y el otro que sería algo más o menos práctico. En el caso de Italia, que conozco bastante bien, una parte del examen es práctico, o sea, hay una parte oral donde al candidato, en este caso a procurador legal, no todavía abogado, para ser abogado se necesita otro examen, y por cierto, para ser casacionista en Italia se necesitan 25 años de ser profesional del derecho para poder acceder a la casación. Y bueno, ya los que llegan allá se dedican solo a hacer casación, fantástico, para los que nos gusta hacer casación, pero requieren, yo por ejemplo creo que todavía no podría hacer recursos allá. Pero bien, de todas maneras en la parte práctica se le pone un caso que el candidato resuelve, y para que los que le hacen el examen puedan comprender si la persona tiene conocimiento de cómo se mueve el asunto de la práctica. Pero bien, me interesa otro asunto, que
de todas maneras, hay una parte también sensible para los abogados que hablamos en antes, que se materializa en un código de ética que establece la ley en la parte 17. O sea que, por otro punto, según algunas personas que, a propósito de filosofía que estudian esto, la ética se impone por una autoridad. Okay, mientras que el logos, o sea, la razón, se impone por razón. Pero, o sea que generalmente cuando hablamos de ética producimos códigos deontológicos que hay que cumplir. Y ponen ciertos, para los abogados civilistas acá, ciertos estándares de diligencia que debemos cumplir y si no los cumplimos vienen las sanciones como el artículo 17 y la responsabilidad civil, cosa que tema que me gusta a mí también, entonces para si uno no cumple con los estándares, o sea que no es solo el asunto de cómo cumplimos la presión, sino que puede generar responsabilidad de cómo la ejercemos hacia nuestros clientes. Bien, pero muy rápidamente es lo que está en la ley. La visión esa que propone la ley nuestra quiere que el abogado sea defensor de los derechos humanos, propulsor del principio del imperio de la ley, que creo que es una traducción un poco ahí de mala del inglés, pero de todas maneras se entiende por esos filósofos como Dworkin y eso, que sería del Estado de Derecho probablemente para nosotros. Pero bien, de todas maneras, entendemos que debemos ser apegados a las normas y a la ley. Y que cumplimos una función social de integridad, palabra también muy interesante, creo que también proviene de esa filosofía ya de Dworkin. ¿Okay? Debemos ser íntegros, o sea, principios cuando actuamos, etcétera, no en base a discursos estratégicos, aunque a veces los abogados tenemos que usar, que no es del todo malo, estrategias, ¿no? O sea, que no podemos ser siempre íntegros, creo yo, en el ejercicio de la profesión, pero es una cosa que se puede discutir. Bien, no quiero decir que se deba mentir, pero hay discursos estratégicos. Nadie va donde a un hospital de una persona que está enferma y dice, te veo muy mal, creo que de esta no te salvas. O sea, hay discursos estratégicos. Caramba, luces bien, o sea, no estoy siendo apegado totalmente a la verdad, pero entendemos que se trata de una cosa que puede ser útil para la misma persona. Pero bien, de todas maneras, una persona respetuosa y colaboradora, y voy ya al final, eso nos impondría, a mi juicio, ir más allá de la literalidad de la ley, o sea, que requiere que la profesión del abogado sea algo de fondo y de convicción. Me parece que es algo que debe ser perseguido y promovido a todos los que queremos ejercer esta profesión. Copiando de nuevo Ulpiano en el fragmento que les dije del digesto, persiguiendo, dice, si no me equivoco, dice Ulpiano, nisi falior en latín, la verdadera filosofía, y que eso forja el carácter del abogado. O sea, que a mi juicio, comportándonos de la manera ética que propone nuestra visión de abogados, etcétera, nosotros nos convertimos en verdaderos juristas. O al menos eso es lo que se debe intentar. El otro camino no lleva a nada, a tener títulos y a no ser un jurista, y eso creo que el tiempo en ese sentido es caballero y distingue entonces eso. Y hay que tomarlo en cuenta desde un inicio, porque no hay duda que, sobre todo en las partes iniciales de nuestras carreras, hay muchas tentaciones cuando no tenemos muchas experiencias y sobre todo cuando estamos en búsqueda de la parte material que necesitamos para sobrevivir, pero que tenemos que tener en cuenta que podemos jugarnos nuestro futuro. Y bueno, con eso dejo el tema y agradezco por su tiempo. Muchas gracias.